Ok. Bueno, siempre es un placer estar acá en Lima. Creo que anoche hablábamos con Violeta, 20 años que nos conocemos y unos 14, 15 que estoy viniendo al Perú, 2 y 3 veces por año, junto con Pedro también y un montón de amigos acá que nos conocemos. Así que amo este país, me encanta la gente, la comida y es un placer poder compartir algo de esta trayectoria en relación a esta pregunta, la deriva del coaching y el futuro del coaching. También siguiendo con el Mentimeter, si están de acuerdo y no les molesta, pueden escanear este QR donde hay 3 preguntas. Una pregunta es: ¿cuáles son las oportunidades del coaching hoy? ¿Cuál será el futuro del coaching? ¿Y qué habilidades necesitamos para profesionalizar el coaching? Aparece una pregunta y pueden responder hasta 3 palabras. Una palabra, otra palabra y otra palabra. Y después pasamos... ¿Todos pudieron escanear el código? ¿Sí? Ok. La primera, ahí donde dice pongan una palabra, enter a word, es una palabra y pueden poner 3 sobre cuáles son las oportunidades del coaching hoy. ¿Ya pudieron completarlas a las 3? ¿Alguien le falta? Ok. Crecimiento, humanización. Crecimiento es lo que más aparece. Los cambios continuos, relaciones. Ok. Vamos por la segunda pregunta. ¿Cuál es el futuro del coaching? ¿Les apareció ya a responder las 3 palabras? Ok. El QR7, ¿lo ven ahí? ¿Cómo? Sí. ¿No aparece la pregunta 2? Ok. Bueno, no nos vamos a detener tanto en esto. Piensen, después lo podemos conversar en otro foro. ¿Cuál es el futuro del coaching y qué habilidades necesitamos desarrollar para profesionalizar el coaching? Pueden escribir esas 2 preguntas y después los compartimos en otro foro. Crecimiento, conexión, transformación y cambio, IA, acción, presencia, lo que más aparece como oportunidad hoy. ¿Perdón? ¿Cuál es el futuro del coaching y qué habilidades necesitamos desarrollar para profesionalizar el coaching? Si no les aparece, no se preocupen, nos quedamos con esta foto y partimos desde ahí. ¿Ok? Bien.
¿Desde dónde le voy a hablar? Tengo un camino recorrido de 45 años, cuando a los 18 años conocí a una chica que jugaba muy bien al tenis, empecé a acompañarla, me casé y viajé durante 12 años el circuito del tenis profesional femenino. Y ahí conocí por primera vez el coaching en el alto rendimiento y también hace 40 y mucho más años atrás, con los coaches nos juntábamos y decía, bueno, ¿qué estás utilizando para mejorar la performance? Y había planillas, indicadores, primer saque, segundo saque, drive, revés, donde íbamos monitoreando eso, pero la pregunta era, ¿qué pasa con la parte interna, con la mentalidad del jugador, con la mente, con los miedos, con los desafíos? Y bueno, exploramos un montón de cosas, pero ahí me pasaron dos. Una es, en un viaje a Japón, conocí esa cultura, me atrapó y veía la relación maestro-aprendiz que se movían de una manera diferente a lo que veíamos en Occidente. Había más silencio, había más preguntas, no había tanta teoría, todo lo pasaban por la experiencia. Entonces, digo, si esto se pudiera replicar en el ámbito del tenis, sería una aproximación diferente. Y ahí empecé a practicar artes marciales, hace ya unos 37 años que practico, primer dan de karate, quinto dan de aikido, y después, durante pandemia, como no podíamos practicar, me formé como profesor de yoga, y ahí me cambió radicalmente, porque muchas veces, como hablábamos recién con Pedro, no destrabás una conversación si no estirás algún músculo que está tensionando una emoción, y entonces es como y por supuesto la alimentación. Entonces en mi camino pasé por eso, artes marciales, me formé como coach en Argentina, con varios, inclusive de los que estamos acá, empezamos a generar la conversación de coaching, porque hace 27 años, 30 años atrás casi no se hablaba de coaching, qué era, ¿no? Y menos cuando tenía que explicar qué era el coaching ontológico. Nace también nuestra consultora, Taishi Consulting. El foco es el desarrollo personal, profesional y organizacional. Por ahí, por esos caminos, bueno, conocí a Julio Olaya, me formé con Jim Selman, Fernando Flores, pero hubo un maestro que me cambió la vida, Humberto Maturana, y siguiendo mucho la cultura japonesa, que te dicen, estudia 10, 20 años algo y recién después estudia otra disciplina, porque es ir más al fondo, pocas cosas, pero más al fondo y no un montón de poquito. Entonces estudié 16 años con Humberto, fui socio también de él durante 3 años y bueno, una bendición, porque si bien el coaching ontológico tiene raíces de Fernando Flores, Maturana fue durante 8 meses a darle clases a la cárcel a Fernando Flores cuando cae el gobierno de Salvador Allende y Fernando Flores era ministro de Economía en Chile. La raíz, una de las causas raíces es el entendimiento biológico y cultural de Maturana, que Fernando Flores diseña los actos del habla, que Echeverría publica ontología del lenguaje, y sigue una deriva. Pero yo siempre digo, el otro día lo hablaba con alguien, que todavía no nos creemos la potencia que tiene el coaching ontológico, y después Pedro les va a hablar mejor de eso, porque yo vi en ICF, que fui el primer presidente en Argentina y coordinador para Latinoamérica, hay mucho foco puesto en la acción y no tanto en el ser y algunas otras corrientes, aunque el ser no se puede nombrar a través sino es a través del hacer y del emocionar en un hacer. Pero bueno, tiene una complejidad, pero tremenda potencia para profesionalizarnos en eso. Me encantaba Peter Senge porque se dedicaba a organización y el pensamiento sistémico era la parte dura de lo que Maturana hablaba, biología del amar. Y aparte, en un libro, La danza del cambio, Senge hablaba de aikido para líderes de cambio. Y eso es lo que yo quería implementar.
y como una práctica somática para tratar el tema organizacional. Y en una invitación de Maturana en San Pedro de Atacama, va Peter Senge como un amigo de Humberto, y ahí, bueno, seguí estudiando con él, me invitó a Estados Unidos, a México. También hace unos años, unos 10, conocí a Leif Edvinsson, un mentor que es actualmente, y habla de capital intelectual y de conocimiento tácito. Conocimiento tácito y capital intelectual es lo que no aparece en una empresa, en los estados financieros, lo que no se ve en los indicadores, sino es lo que no se puede documentar. Es lo que uno, en Japón muchas veces cuando entras a una empresa te dicen, te pagan 3 meses para que vayas a mirar, para que vayas a preguntar. Y Maturana hablaba de que aprendemos en la convivencia con otro los modos de vivir de ese otro. Y ahí aparece el conocimiento tácito, ¿no? Por más que acá el mejor chef de Perú te dé la receta con las medidas exactas, no te sale igual. Porque lo que no te puede transmitir es ese olfato, ese gusto, esa pizca de agregado que lo hace único. También junto con ellos Noboru Kono, que soy asesor de su empresa y él es el presidente de los Centros de Innovación de Japón, también hablan de lo mismo, yoga, mindfulness, y hasta hace unos 3 años atrás, con todo este comienzo más fuerte de la inteligencia artificial, que Maturana en los 60 ya en el MIT, investigando sobre la percepción del ojo de la rana y cómo funciona con el nervio óptico, pasaban por el departamento de inteligencia artificial y le boicoteaban, le desafiaban lo que pensaban, porque partían del supuesto que podían replicar con una inteligencia el cerebro humano. Y Humberto decía, eso no va a ser posible, y ojalá nunca sea posible. Entonces, fui a estudiar al MIT, implementamos prototipos en empresas, donde alguna demostración les puedo mostrar acá. Y ese fue un poco el camino que me trajo hasta acá. Y en ese camino lo que fui articulando, por eso es importante la historia de cada uno. Para ser un buen diseñador de futuro, uno tiene que ser un muy buen historiador, porque el futuro no sale del vacío, surge de las coherencias históricas en el entendimiento que tenemos de lo que vemos en el mundo. Biología cultural, aikido, yoga, inteligencia artificial, otras herramientas tecnológicas como esto. Acá estoy grabando, esto traduce a 120 idiomas en tiempo real, te hace un resumen, tiene inteligencia artificial, le podés preguntar, sacás una foto, te lo guarda, y son herramientas que hoy no podemos no empezar a pensar como profesionales, porque ya están instalados en el vivir de muchos profesionales. Y bueno, en ese camino, en esa articulación, lo que me fui dando cuenta, que hoy tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo. Uno con la inteligencia artificial, con internet, puede preguntar de lo que quiera. La calidad de la respuesta, como hablábamos también anoche, no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, con un cliente el otro día hablábamos y decimos, no, pero la inteligencia artificial alucina, que es una frase que se dice por ahí. Digo, ¿y conocer a algún ser humano que no alucine? O sea, estamos igual. Quiero ser feliz. Le pregunté y me tiró cosas que no tenían nada que ver. Claro, pero tenés que darle el contexto, el rol, qué querés lograr, cuál es tu necesidad. Hay que darle contexto. Ah, cambió ahora cómo me responde. Ahora, eso que estás viendo, el pronteo, como se llama, escribir una buena orden a la inteligencia, ¿lo estás aplicando con tu equipo? ¿Estás aplicando con tu familia? Cuando querés coordinar algo con tu hijo, con tu hija o con tu esposa, pareja o con un equipo, le decís
mira, este es el contexto, quiero lograr tal cosa, la situación es tal, ¿cómo lo ves? ¿Qué preguntas tenés? No se me había ocurrido. O sea, esta conexión que empecé a llamar inteligencia híbrida es la interfaz entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Por eso, si bien la tecnología, tenemos acceso a todo, curso, inteligencia artificial, todo lo que querramos, desde tu casa, sentado en un sillón, tomándote algo, esto cada vez está en mayor aumento. Angustia, depresión, ansiedad, falta de propósito, falta de sentido. Hay informaciones que dicen que más del 60% de la humanidad no sabe para qué se levanta cada día. Falta de propósito. Y tenemos toda la tecnología. Tenemos otro componente más, que es, vamos a vivir mucho más tiempo. En Japón, en el 2015, el promedio de vida era 83.4 años de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que, investigando con los centros de innovación de Japón también, bueno, ¿qué nos preocupa si vamos a vivir más tiempo? La economía, las relaciones sociales, la actividad física, la alimentación. Entonces, nos vamos a tener que reinventar hasta 4 o 5 veces, porque lo que hoy estudiamos, lo que hoy sabemos, probablemente en 5 años o en 10 años ya no aplique. Perdón si hay alguien de la universidad, pero muchos dicen, lo que hoy la universidad te enseña, te prepara para un mundo que ya no existe. Y tenemos que pasar por esa formación, partir de alguna base, pero hoy en día hay muchos profesionales que se arman su propia currícula, que es más ágil, de acuerdo al mundo actual. Entonces, tenemos la complejidad tenemos muchas herramientas, el aumento de la calidad de vida y la ansiedad van a aumento y vamos a vivir más tiempo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos reinventándonos permanentemente en este mundo, ¿no? Muchos dicen, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Estudiando en el MIT, el 90% de los compañeros, que eran de todo el mundo, tenía puesto el foco en mejorar procesos operativos y muy pocos tenían puesto el foco en mejorar la parte cultural, la parte humana, la parte del ser humano. Entonces digo, ¿cuál es la ceguera que no está considerando este punto, ¿no? Entonces, si bien, algo toqué, ¿qué pasó? Si bien automatiza procesos, la inteligencia híbrida amplifica, hace visible lo invisible, conserva experiencia, potencia conversaciones. Acá donde entra la potencia de lo humano para corrernos del conocimiento hacia la sabiduría, porque uno puede usar la inteligencia artificial para construir drones para la guerra que sean cada vez más efectivos, o para otro tipo de situaciones, o podemos construir, como le dieron el premio Nobel en el 2024 a dos chicos que diseñaban juegos que con inteligencia artificial resolvieron un problema del entrelazamiento de las proteínas que hacía 50 años los científicos no lo podían resolver. Y le dieron el premio Nobel. Deep Mind se llama el documental, lo pueden ver. Entonces, no es esto sin ética, sin sabiduría, es una trampa que no podemos evitar. Inclusive, muchas veces digo, una inteligencia artificial siempre es coherente, siempre responde en coherencia de acuerdo a la configuración interna con la que fue diseñada por un diseñador. No cambia de opinión, pero el ser humano cambia de opinión. Y una inteligencia artificial puede ser más ética que un humano, porque el humano, por sus intereses, egos, ambiciones, puede hacer otras cosas no éticas que la inteligencia artificial no hace.
No estoy ni de un lado ni del otro, es en ese camino. ¿Cómo resuelve un Tesla que se maneja solo si se le cruzan una familia con 10 niños o se le cruza un anciano con un bastón y tiene que resolver en una situación de milisegundos? Bueno, quizás se anticipó antes, pero entonces ni es una cosa ni es la otra. Para mí es la maravilla de la inserción de lo híbrido con lo artificial. Entonces, lo que llamo inteligencia híbrida contiene conocimiento tácito, lo que está por ejemplo, yo cargué en una aplicación que ahora les voy a mostrar, gran parte de todo lo que yo fui desarrollando, tipo de conversaciones, te muestra patrones, te muestra loops, que son círculos causa-efecto, te ayuda a tomar decisiones, te da una conciencia sistémica. El otro día hicimos un prototipo con una empresa en Colombia donde pusimos 3.000 personas que, usando una inteligencia, podían decidir la compra de un 4% más barato de materia prima de polos blancos para la producción de ropa, porque se dedican a eso. ¿Y qué pensaría estos referentes que ellos seguían, Maturana, Senge y otros más, para esa decisión, considerando el modelo de negocio de la empresa y la cultura? Humanamente no podés conectar todo eso en poco tiempo. Te llevaría mucho más tiempo. Nos llevó 6 meses cargarle toda la información y después te responden 5 minutos o menos. Entonces, esto es parte del mundo que se viene, que no podemos, te abruma. A mí también todavía me abruma. Veo algunas caras que dice esto es, o sea, no es a lo que vine, pero bueno, solamente mi tema es el futuro del coaching, y no hablo desde mí, hablo desde mi mentor Leif Edwinson. Fue nominado como la mente brillante del año. La terna era Bill Gates y Paul McCartney. Lo eligieron a él porque él produce 2 grandes innovaciones en el mundo: el concepto de capital intelectual, el conocimiento tácito que no se ve, y por otro lado, él creó unos centros del futuro, ecosistema de aprendizaje. Hace 40 años atrás, hoy se empieza a hablar de ecosistema, y él es de alguna manera con quien me ayuda a expandir mi punto de vista. Podemos hacer una prueba sobre esto. Por ejemplo, me podrían hacer preguntas o poner algunos casos de ustedes, pero le voy a poner algún caso que ya tengo armado para hacerlo más rápido por el tiempo, para no quitarle tiempo a Pedro o a los que siguen. Y le pongo ahí un caso que dice: actúa como un experto en desarrollo organizacional sistémico de Taishi. Quiero comenzar un proceso de transformación cultural, digitalización para la propagación de 5 nuevos... No, perdón, este es un caso de empresa. Un caso personal: actúa como un master coach sistémico. Estoy en una etapa que quiero hacer una transición de carrera y luego retirarme, luego de 30 años de carrera como directora de recursos humanos. Me mudé, construí una nueva casa en la sierra, quiero retomar una consultora que hace años comencé. Además, me divorcié hace un año, estoy en una nueva etapa, estoy confundida, quiero preguntas y orientaciones, quiero descubrir mi propósito en la vida. Tiene cargado todo eso, le ponemos clic y te empieza a tirar. Lo que estás viviendo no es confusión, es una transición de identidad.
has cerrado ciclos al mismo tiempo, carrera, pareja, lugar físico. Eso sistemáticamente desarma estructura, no estás perdida. Una primera decisión desde la biología cultural. Bueno, dice un poco más, no estás afuera, ¿cuál es tu propósito? Entonces la pregunta no es cuál es mi propósito, es desde qué emoción y modo de vivir quiero habitar esta nueva etapa. Mapa por orientarte en 3 movimientos. Escribe lo que aprendí, lo que funcionó, lo que no quiero sostener. Patrones. ¿Qué de tu identidad como directora de recursos humanos quieres conservar? ¿Qué conversaciones liderabas que generaban valor? ¿Qué parte de ti se posterga? Observar tu sistema actual. Usa el mapa sistémico. Iceberg, pregunta. Diseñar desde el futuro emergente. Preguntas. Una hipótesis para que lo que observes, no para que lo adoptes. Podría estar transitando de recursos humanos un rol organizacional hacia facilitadores de transformación humana. Práctica breve, siéntate en minutos, respira lento, Para avanzar, te propongo 3 movimientos. Prototipo, conversación clave. Habla con 5 personas que admires y comparte esta transición. ¿Qué problema? Bueno, podría seguir, podría pedirle muchas cosas más. No para que te dé una respuesta, ¿no? Sino para que te haga preguntas que uno no se podría hacer cargándole lo que yo llamo la bio de hitos de aprendizajes del vivir, y toda esa información no la podés hacer porque nos confundimos, porque nos entran las emociones. Entonces te muestra las coherencias en tu modo de operar del vivir, que con preguntas te da muchísimas luces. Ahora, ¿desde dónde surge eso? De una investigación que tiene más de 20 años. Una vez leí un paper de Fernando Flores que se llamaba Preocupaciones humanas. Y ese paper me gustó porque digo, ¿de qué habla esto? ¿Qué nos preocupa a los seres humanos? Estaba escrito con otro filósofo más de Stanford, que escribieron ese paper con Flores, y yo lo seguí durante 20 años con mis mentores, con Maturana también. Entonces, lo que llamamos compromisos universales humanos es algo que todo ser humano en la Tierra que esté sanamente, que no tenga ningún problema neurológico, le preocupa. Y dependiendo la edad, tiene preocupaciones o ponderaciones diferentes. Y depende del momento de mi vida, una es más prioritaria que la otra. Y son sistémicas. Algo te pasa en la salud, te afecta a lo mejor el trabajo, o te afecta la familia, o te afecta las relaciones en una comunidad. O sea, todo está interconectado. Ustedes pueden ver hoy, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Piensen cuáles de estas, salud, familia, vivienda, carrera, estudios, economía, hobbies, comunidad, espiritualidad, mundo en general, cuáles de estos temas hoy son fundamentales en su vivir. Elijan alguna que sea prioritaria, o 2 o 3 que sean prioritarias. Levanten la mano, ¿quién las tiene? Ya. ¿Pueden identificar esas prioridades en su vivir? ¿Sí? Y pueden ver cómo se relacionan, que si tienen un tema de cambio de carrera, quizá hay conversaciones que alinear con la familia, porque a lo mejor eso afecta a la economía, o si hay un tema económico, quizá uno dice, bueno, no, tengo este problema, pero voy a hacer una actividad creativa, porque eso al menos me relaja y puedo pensar a lo mejor en algunas alternativas. Todo esto va cambiando permanentemente, pero no hay quien no tenga esto, quien no priorice esto. Pero bueno, muchas veces leemos el horóscopo para ver cómo me va a ir en mi vivir. Entonces uno puede mirar, y está bien, no estoy en contra de eso. O sea, las diferentes posiciones de los planetas afectan las energías. Pero esto nos permite entender la historia, lo que Maturana llamaba las coherencias operacionales del vivir. En esas coherencias uno ve patrones que, si no los ve, uno dice, bueno, la vida es así, nací así, es lo que me tocó. Pero uno ve esas coherencias y al mirarla puede decir,
esto lo quiero seguir conservando hacia el futuro y hay cosas que no queremos seguir conservando. Pero lo que descubrí también con esto es que los seres humanos podemos cambiar el pasado. ¿Cómo podemos cambiar el pasado? Si nosotros miramos esa historia en el tiempo, nos acordamos quizá de un 20% de los hechos que ocurrieron. El 80% es el cuento, la narrativa, el storytelling que te contás de ese 20% de los hechos. Entonces, ahí donde está el poder de la conversación, de revisar y reivindicar la narrativa que nos contamos para poder cambiar ese pasado. No es que cambias el hecho, cambias el 80% del cuento. ¿Para qué? Para que el futuro que construyamos sea desde una narrativa que me empodere, pero no con el foco puesto en lo que hay que cambiar. Porque muchas veces dicen, no, pero el cambio hay que cambiar, tenés que cambiar. Como que la mirada está en el cambio. Y lo que yo aprendí de Maturana es que toda transformación humana y también digital de aparatos radica en lo que se conserva, no radica en lo que cambia. Si yo le saco el trípode, le saco la cámara o le saco el micrófono, ya no, la configuración es diferente. Entonces, el foco es qué es lo fundamental, que queremos conservar, que nos da integridad, que nos da paz, que nos da armonía, y desde ahí construir ese futuro que de por sí es incierto y caótico, ¿no? Entonces, los últimos 3 minutos los dejo para que puedan cerrar los ojos. Un segundito. Y les voy a hacer unas preguntas. Y vamos a viajar hacia el futuro. Hagamos de cuenta que pasaron 2, 3, 5 años, 10 años, el tiempo que ustedes quieran. Parados en el futuro, visualicen qué es lo que elegí conservar en este tiempo. Ya pasaron esos 10 años, estoy en ese futuro viviéndolo. ¿Qué conservé? Que me da integridad. Ahora piensen, ¿qué tuve que dejar atrás? Que solté. Ahora piensen, ¿qué conversación necesito comenzar hoy? Y la última, ¿qué parte de mi potencial todavía está esperando ser vivida? Y si aparecen otras voces, no creo, qué sé yo, a mi edad, con todos los temas que tengo, dejen que esas conversaciones también aparezcan, no negarlas, abrazarlas, porque en esa toma de conciencia uno puede ver esos pensamientos, y Violeta también les va a hablar más de eso, sobre lo fundamental de la presencia, lo fundamental de observar los pensamientos, de la toma de conciencia, de la compasión, porque nadie se levanta en la mañana para que las cosas le salgan mal. O sea, todos nos levantamos para hacerlo mejor. Y después pasa lo que pasa, porque no controlamos todo lo que está ocurriendo. Entonces son herramientas que potencian la profesionalización, no del coaching, de cualquier profesión que hoy estés ejerciendo, ¿no? Entonces, acá tienen un QR que si lo escanean pueden acceder a las redes de Taishi, que si en LinkedIn o en mi Instagram ponen me gusta y hay un teléfono también, pueden escribir para que les enviemos un resumen de esta conversación a los que les haya interesado, a los que quieran, inclusive el PowerPoint, y vamos a hacer un taller sin costo con lo que llamamos la brújula del bienestar, para aquellos que estén interesados, que pongan me gusta, que nos sigan y que piden información.